quedamos en 1945, termina la Segunda Guerra Mundial con su alto costo humano. Son 60 millones de personas que pierden la vida, de ellos 20 millones son soviéticos. Yo sabía que eran 6 millones de judíos. Ayer leí una nota que señala que fueron realmente 11 millones de judíos, ¿no? Esto lo digo y lo resalto porque precisamente hoy es el día del cierre de Auschwitz, ¿no? Del principal campo de concentración judío. Y entonces tenemos que el mundo se parte en dos, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, ya con serios problemas para Stalin de salud, y perfilándose Khrushchev, ¿no? Para ser el sustituto de Stalin. Entonces tenemos un mundo efectivamente multipolar. La guerra la ganan los aliados, pierden Italia, Japón y Alemania, ¿no? La ganan los europeos, Estados Unidos, y bueno, y yo pondría aparte a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, como tú sabes, es euroasiática. Esa era la situación geopolítica, ¿no? De la posguerra fría. Esta situación de balance de poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que los especialistas llaman Guerra Fría, duró, Gerardo, hasta 1991, cuando se disuelve, o yo más bien diría, disuelven a la Unión Soviética, ¿no? Ese fue un ataque interno por parte de algunos yo le llamaría soviéticos, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta que en esos años el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el gobierno de Inglaterra, el gobierno de Estados Unidos, el Vaticano, durante esos años minaron el poder soviético, y finalmente cae la Unión Soviética el 1 de enero de 1991. Desaparece el gran proyecto socialista. Aparentemente, hay que ser claros en esto. En Occidente, ¿no? Proliferaron los escritores que comenzaron a difundir la versión de que efectivamente Estados Unidos había ganado la Guerra Fría, que había superado a Rusia y que la historia había llegado a su fin. Quiere decir esto que el capitalismo, como derrotó al socialismo, pues iba a predominar. Eso fue lo que se enseñó en las aulas, Gerardo, tanto en México como en Estados Unidos, como en muchos países, que la Guerra Fría terminó con una victoria para Estados Unidos. Y hubo varios catedráticos de Estados Unidos, ¿no? Fukuyama, Huntington, ¿no? Los que propalaron esa idea de que pues ya no había futuro, pues ya no iba a haber más cambios. Estados Unidos y el capitalismo habían vencido. Sin embargo, ¿no? Vale la pena estudiar a la Unión Soviética porque te das cuenta de la otra versión y de la otra visión. En Rusia, ya separada de sus 14 exaliados soviéticos, jamás deja la carrera armamentista, ¿no? Ellos sabían que lo que habían hecho con la Unión Soviética no les garantizaba una unión con Occidente, con ese Occidente al que habían atacado durante muchos años. Y entonces ellos, a pesar de que privatizan todo, ¿verdad? Los rusos lo que dejan casi sin tocar es el sector educativo, el sector de investigación y el sector armamentista. Eso se quedan en el poder del Estado ruso, ¿no? Esto a pesar de que Yeltsin llegó para destruir todo, eso se les quedó. Acabaron con la energía, ¿no? Acabaron con la industria básica, acabaron con todo, lo repartieron. Pero esos tres sectores se quedaron. ¿Cuál es el resultado hoy día de esa, diría yo, idea, ¿no? De la gente de Primakov, Evgeny Primakov, que fue ministro, iba a ser presidente de Rusia, pierde, gana Yeltsin, pero ¿cuál es la idea de esta gente que se llaman euroasianistas, que están a favor de una casa común euroasiática? Enfrentar, ¿no? En la medida de lo posible a la OTAN y a Estados Unidos y a Europa.
los cuales le emitieron a Rusia, ¿te acuerdas, no? Dijeron, no va a haber expansión hacia el este, ustedes no se preocupen, ustedes sigan ahí construyendo su capitalismo y nosotros nos encargamos aquí de su periferia, pero fue mentira. La OTAN, Estados Unidos y Europa siguieron avanzando, Gerardo, al grado de enfadar a Rusia. Y si te acuerdas muy bien, la contraofensiva rusa se inicia en el aeropuerto de Pristina, en Serbia, cuando el gobierno ruso, ¿no?, manda a su ejército para que ocupe el aeropuerto e impedir que la OTAN y Europa y Estados Unidos sigan avanzando hacia territorio ruso. Cae Yugoslavia, pues iba a caer ya Rusia, ¿no? Iban a estar más. Y es así como entendemos por qué ahora estamos ante una nueva Guerra Fría. Yo no le llamaría nueva, ¿no? Porque sería estar otra vez, ¿no?, repitiendo lo que nos enseñaban los maestros, o lo que nos enseñaban, sí, sobre todo los maestros estadounidenses, ¿no?, de que Estados Unidos ganó la Guerra Fría. Para mí, en estos años, ¿no?, he reiterado que la Guerra Fría nunca se acabó. Estuvo latente, a lo mejor no la veíamos, no la sentíamos, pero tanto Rusia como Estados Unidos seguían construyendo armamento de alta tecnología, y tú bien lo sabes, haciendo geopolítica, Gerardo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos una confrontación entre dos grandes polos de poder, Rusia y Estados Unidos. Yo no incluyo a China, porque China para mí todavía no es una potencia mundial. ¿Cuál es el tío rico? El nuevo MacPato, ¿no? Porque hay mucho capital estadounidense además ahí. Y además es un gigante, ¿no?, económico con pies de barro energético. O sea, ese es el gran talón de Aquiles de China. Entonces yo por eso no meto todavía a China en el liderazgo a nivel mundial. Para mí es Estados Unidos y Rusia los que actualmente están compitiendo de nuevo, de manera abierta, porque les digo, lo estaban haciendo de manera soterrada, pero ahora lo hacen a partir del 2000 con Putin de manera abierta, para poder crear un balance de poder. Obviamente Rusia, de nuevo, como tú dices, yo soy rusófilo, a mí me consta que Rusia no está tratando de competir con Estados Unidos, lo tienen ahorita en una situación de total sometimiento. Rusia se está defendiendo porque no creo que ellos tengan todavía el poder económico como para tener dos frentes de batalla como Estados Unidos en Afganistán, en Irak, y luego irse a meter a la región del Medio Oriente con la primavera árabe y luego atacar a Siria. No, Rusia yo creo que ahorita está en un proceso de recomposición económica que le impediría entrar en competencia abierta. Lo que sí está haciendo Gerardo es defendiendo lo que le corresponde de Ucrania, defendiendo a Irán, que es un territorio de ellos, y hoy día defendiendo a América Latina, a la cual había entrado, ¿no?, por descuido de Estados Unidos, pero que ahora está siendo rechazada tanto Rusia como China, ¿no? Entonces, esa es mi realidad, ese es mi panorama, ese es mi esquema político internacional. Hay bipolaridad. Hay especialistas mexicanos que hablan de multipolaridad, que hablan de tripolaridad, ¿no? No es cierto, el BRICS para mí no es nada, o sea, es un grupo sí muy poderoso, con una China muy poderosa, pero que no tiene la capacidad militar para destruir al mundo como Rusia y Estados Unidos. Ambos, o cada uno de ellos, tiene la capacidad para destruir al mundo 13 veces. Entonces, ¿para qué estamos hablando de que si Brasil, Rusia, la India? Para mí el BRICS más bien fue una creación estadounidense para meter a Rusia, vale, ahí está ya, tranquilito, tienes a tus amigos, a tus socios, déjame manejar el mundo. Y los rusos, pues, ¿no? Con malicia lo que han hecho es aceptarlo, lo han levantado, lo han fortalecido, pero Rusia no necesita al BRICS para poder ser poderoso. Esa es mi apreciación de la actualidad, Gerardo. Bueno, a 70 años de esto, vemos que la potencia ganadora, que es Estados Unidos, está en una fuerte crisis financiera. Por el contrario, parece que Rusia no lo está. ¿Qué comparación podrías hacer? Efectivamente, a ver, lo proyectaba con guerras, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene tanto poder, a pesar de que está en crisis financiera, de tener soldados en Afganistán, en Irak, ¿no?, y mandar a todo Medio Oriente, ¿no?, y
e incluso ahorita mandar a Ucrania. ¿Sí? O sea, es un imperio, o sea, yo no lo voy a negar. Ni voy a decir que esté en decadencia, como dicen algunos especialistas. Para mí no, tendrá una crisis financiera, pero es pasajera. ¿Sí? ¿No te acuerdas? Entonces, si tú lo comparas con Rusia, la Rusia que fue saqueada, o sea, imagínate todo el patrimonio soviético dilapidado, robado, ¿no? Por un grupo de mafiosos que ahora tienen el poder, ¿no? Pues la dejaron en la calle, efectivamente. Por eso para los rusos esta etapa es de crecimiento económico. Apenas está en la etapa, fue perestroika, reconstrucción, ahora es crecimiento económico, y después pues ya va a ser de holgura económica. Entonces, si tú comparas a las dos naciones a 70 años de ahí, pues sí, evidentemente, te reitero, en términos económicos Estados Unidos supera, pero por mucho, a Rusia. Pero en términos bélicos, pues ahí se van. O sea, Estados Unidos le tiene mucho respeto a Rusia, y el hecho está que en Ucrania, Gerardo, no han podido. O sea, la OTAN, Estados Unidos, Europa tienen ahí, como lo llama Putin, una legión extranjera con el armamento de última, ¿cómo se llama? O de tecnología reciente, y Rusia les está enfrentando y los está derrotando. Entonces, en términos bélicos, yo creo que hay una gran similitud entre ambos países, pero efectivamente, ¿no? A 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos, ¿no? Está padeciendo pues problemas económico-financieros, pero que reitero, no son pasajeros, ¿no? Y quisiera aquí nada más abundar en lo siguiente. Es tan poderoso Estados Unidos que, si tú ya te has dado cuenta, ha iniciado una contraofensiva con América Latina. Va por lo que considera como su patio trasero, América Latina. Hay elementos que me permiten señalar eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas dos naciones tienen efectivamente el poder militar para destruir al mundo, pero efectivamente Estados Unidos lo puede hacer, ¿no? Desde una posición de mayor confort económico. En cambio, los rusos les cayó su rublo, creo que vale 60 rublos un dólar, ¿no? Cuando estaba a 35, ¿no? Entonces te das cuenta del grado de vulnerabilidad, le llamaría yo, económica de los rusos. Con respecto al... Recientemente escuché que China está, creo que, ayudándole a refinanciar, a salir de ello, a Rusia, ¿no? Sí. Ya comentaste que China no es tan trascendental como lo es Rusia, pero en este caso, ¿no iría para allá una tendencia? ¿Para qué? Para fortalecer a Rusia, o incluso un bloque binacional. No, claro, sí, te decía que con Putin llegan los llamados euroasianistas al poder, que a diferencia de los atlantistas que encabezaba Yeltsin y Gorbachev, pues querían, ¿no? Unirse, aliarse a Occidente, ese Occidente que cada vez que puede los patea y los humilla, ¿no? En cambio, los euroasianistas, que es de donde proviene Yeltsin, Putin, si te acuerdas, él es de San Petersburgo, es de la escuela de euroasianistas de San Petersburgo, ¿no? Donde está Sobchak, ¿no? Pero en el 85 que salía yo, me acuerdo del señor Sobchak, que es el padrino político de Putin, ¿no? Ellos lo que quieren es fortalecer, Gerardo, una zona euroasiática, ¿sí? Yo nada más me imagino las armas de Rusia, el dinero de China, pues hace eso todo un trabuco, ¿no? Ese es el empeño de Putin, de fortalecer la Unión Euroasiática, comenzando con una unión aduanera que va a jalar a repúblicas exsoviéticas, ¿no? Creo que es Kazajstán, Bielorrusia, Kirguistán, algo así, ¿no? Y también está ¿cómo se llama? El organismo de Shanghái, el Pacto de Shanghái creo que se llama, ¿no? Que también ya está vinculando a China con Rusia y otras repúblicas exasiáticas, y ahora también ya Irán pide un puesto de observador, la India, etcétera. Entonces sí, efectivamente lo que estamos viendo en estos momentos es un fortalecimiento del bloque euroasiático. No por nada, hace 2 años, cuando todavía era canciller o secretaria de Estado Hillary Clinton, puso en acción su famosa doctrina de un siglo americano en el Pacífico.
Si te acuerdas, ¿no? Primero fue el siglo americano, ¿no? De los halcones republicanos. Estados Unidos, después de que se cayó la Unión Soviética, vamos a gobernar el mundo durante 100 años. ¡Pum! Se les cayó. ¿No? Sale Chávez por acá, sale Putin por allá. Entonces les hacen que fracase esa premisa de un siglo americano. Entonces, ante el miedo de lo que está ocurriendo en Eurasia, la señora Clinton lo que emite es una segunda doctrina que es el siglo americano en el Pacífico. Y entonces Obama comienza ella a amenazar a China y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque saben que China efectivamente a lo mejor no tiene el poder bélico, ¿no?, de Rusia, pero tiene el dinero para sustentarlo. Y es ahí donde Putin tiene que acudir a China para poder resolver sus problemas económicos. Cuando vienen las sanciones europeas y estadounidenses por el problema en Ucrania, China es el que, ¿no?, sale, llamémoslo así, en auxilio de Rusia, ¿no? Y de ahí viene el proyecto para el gasoducto sino-ruso, ¿sí? O sea, parte también de este apoyo que dan los chinos a los rusos. No es nada más financiero, también es material, también es político, ¿sí?, para que pueda salir de este trance en el que se encuentra, donde efectivamente, por haber, y fíjate que se lo achaca mucho a Putin, ¿no?, que por qué se quiere enfrentar si todavía no es una potencia económica a Estados Unidos. Pero pues hay que conocer a los rusos, ¿no? Hay que haber vivido con ellos para saber cómo piensan, cómo son de orgullosos. Entonces lo que está haciendo Putin es enfrentarlos, sin ese poder económico y financiero al que tú mencionas, Gerardo. Por ahí escuché un rumor, bueno, lo escuché del chef de la embajada de Polonia. Él es pro-ruso. Pero dice que hay hay como un mito en cuanto a la planeación de la europeización a través de la Unión Europea. Ese proyecto es tan viejo como la Unión Soviética, lo copiaron a la Unión Soviética. ¿Qué opinión tienes tú con respecto a esto? Sí, yo creo que el gran error de la Unión Europea fue haberse extendido más de lo que podía controlar, ¿no? Efectivamente, hace rato te decía, la Unión Soviética es el primer estado, una región de la historia. Si te acuerdas, ¿no? Primero fueron estados-naciones, ¿no? Después se crearon los estados-regiones, y la idea de la globalización es precisamente crear la aldea global, donde ya no haya fronteras, donde haya un órgano de justicia para todo el mundo, ¿no?, una especie de ONU para todo el mundo, etc. Bueno, entonces efectivamente la Unión Soviética fue el primer estado-región de la historia, cayó, ¿no? Y ahora lo que surge es la Unión Europea. Un proyecto que trata de consolidarse, que trata de profundizar, pero que es muy difícil. Es como la Unión Latinoamericana, por favor. ¿En qué nos parecemos los argentinos a los brasileños, a los mexicanos? ¿En qué se parecen? De nada. Tenemos raíces totalmente distintas. Entonces imagínate un inglés que fue dueño de medio mundo, y que sigue siendo dueño de medio mundo con el Commonwealth, con un español. ¿Por qué de común tiene el español con un holandés? Nada, ¿no? O sea, hay intereses, sobre todo económicos, ¿no?, negocios. Yo creo que ese es el error de la Unión Europea, haber entrado por la parte de negocios. Las guerras que ha habido en Europa a lo largo de la historia te demuestran que son intereses propios, personales, hasta individuales, Gerardo. Entonces el proyecto de la Unión Europea para mí fracasa precisamente por eso, por la heterogeneidad de los pueblos que lo conforman, ¿no? De España dice que es África, ¿no? Los europeos dicen, no, es que España ya es África, ni siquiera es Europa. No sé qué dirán de los portugueses, ¿no? Sin embargo, ambas naciones fueron potencias imperiales en su tiempo. Entonces, efectivamente, la Unión Europea calca algunos de los elementos políticos y económicos que le dieron a Rusia para construir la Unión Soviética. Pero, pues, reitero, la realidad, ¿no?, les hace ver ahora que es imposible, Gerardo. Así como fracasó la Unión Soviética,
Claro que lo mencionas. Yo llego en el 80 a la Unión Soviética y había mucho descontento, sobre todo en las repúblicas exsoviéticas del Asia Central. Se sentían rechazadas, humilladas por Rusia, tú me dices, por Rusia, ¿no? Entonces, obviamente eso también mina un poco la construcción, ¿no?, política de la Unión Soviética. Eso es lo que está pasando ahorita con la Unión Europea, ¿no? Italia, Francia, Portugal, Irlanda, los llamados PIGS, ¿no? Le están picando a Alemania, que es el motor de la Unión Europea, más Inglaterra es Alemania, para que cambie las estructuras. Entonces, lo que yo estoy viendo es un deterioro de esta unión de países europeos, Gerardo, no tanto por cuestiones de política, sino de nuevo por cuestiones económicas, ¿sí? No todos están de acuerdo que se castigue a Rusia, porque son negocios con los rusos. No todos están de acuerdo que se siga con las guerras, como la de Ucrania, porque están gastando mucho. Y ahorita afortunadamente el petróleo lo tienen barato, pero deja que suba y entonces lo van a volver a sacrificar. Entonces, efectivamente, la Unión Europea, yo creo que va a tener problemas en el futuro. ¿Quién es el ganador, ¿no?, de esta descomposición de la Unión Europea? Estados Unidos. Estados Unidos. Por eso es que ahorita, ante la debilidad que hay, ¿no?, ante la debilidad que hay en el mundo, ¿no?, lo que tenemos es un Estados Unidos enfrentando a Estados Unidos en América Latina. ¿Te das cuenta? Europa está debilitada, ¿no? Rusia pues está entretenida con las guerras. Todo lo que hace ahorita Estados Unidos es irse a meter a América Latina. Entonces, nada más 3 elementos: el acercamiento con Cuba, el problema de la señora Cristina, yo diría Chávez, ¿no?, de Argentina, ¿no?, que le metió en un 4 y cayó la señora, y ahorita lo que le están haciendo a los chinos, ¿no? Le rechazaban el tren y ayer le rechazaron ¿cómo se llama? El Dragon Mart. O sea, se está viendo una actividad ya muy grande de Estados Unidos para recuperar su territorio. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea anda en líos financieros, económicos, políticos, y Rusia, como te repito, está entretenida con las guerras en Siria, ¿no?, en Ucrania, etc. Okay. Y ya como última pregunta, México y muchos países latinoamericanos siempre tuvieron un gran afecto por Rusia durante mucho tiempo, ¿no? Pese a que era criticada la Unión Soviética por el estalinismo y por muchas otras cosas, siempre se mantuvo toda la región latinoamericana con un gran fervor, incluso hacia la Unión Soviética y toda su cultura, todas sus ideas políticas, todo lo que resultó de todo ello. En la actualidad, ¿cuál es la influencia que tenemos de la actual Rusia en todo nuestro subcontinente? Yo creo que ese cariño, ¿no?, esa aceptación que tuvimos hacia Rusia, yo creo que emana más bien de todos estos movimientos revolucionarios que coinciden, ¿no? En el siglo XIX, en el caso de México y América Latina, si no mal recuerdo, en el siglo XX con México y Rusia, ¿no?, hay una hermandad, porque somos países que emergemos de revoluciones, ¿no?, socialistas. En este caso la de Rusia es socialista, la de México es democrático burguesa, no alcanza el nivel de socialista, pero no se identifica con ellos, ¿no? Y fíjate qué curioso, ¿no? Qué bueno que lo preguntas. Yo creo que los rusos y los latinoamericanos somos muy idénticos. Los rusos podrán ser, si quieres tú, gritones, son tartaneros, pero no son prepotentes ni alzados como el resto de Europa. El ruso, cuando tú lo conoces, cuando tú convives con ellos, es la persona más sencilla del mundo. La explicación, pues, son campesinos. Rusia se construye con campesinos, como México lo hizo también. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eso que nos atrae es precisamente la sencillez del espíritu. Tú vas a una casa en Rusia, bueno, la Unión Soviética era más difícil, pero ahorita tú vas a una casa en Rusia, eres como un hermano para ellos, y más si tomas vodka, ¿no? Te identificas plenamente con ellos. Yo lo he visto aquí con los rusos que van a casas mexicanas, ¿no? Luego son aceptados. Te hablo de México, yo no sé el resto de América Latina.
pero aquí hay una gran afinidad emocional hacia ellos. Yo luego hago bromas, o a veces en serio, cuando digo que en el 94, ¿no?, cuando los zapatistas salieron en Chiapas, es cuando en Rusia aparecen, ¿no?, los chechenos para hacer guerra civil. Y ahora con Ucrania, ¿no?, en Michoacán aparecen las autodefensas, ¿no?, y en Ucrania también aparecen autodefensas. Hay unas similitudes, ¿no? Digo, puede ser especulación. Pero tú te das cuenta que tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas metas, tenemos, no sé, los mismos problemas económicos, y más que nada tenemos esa afinidad emocional, ¿no? Entonces, si tú precisamente por eso tuvo tanto éxito la llamémosla así entre comillas, invasión rusa en América Latina, en años recientes. ¿Por qué? Pues porque Rusia se identificaba con bolivianos, brasileños, argentinos, ecuatorianos, cubanos, etc. Entonces, eso le permite, ¿no?, Venezuela, ¿no?, le permite tener acceso a grandes proyectos, ¿no?, sobre todo energéticos, que es precisamente lo que le enfurece a Estados Unidos. Como que en su traspatio hay rusos y hay chinos trabajando el área energética. Se me olvidó decirte cuando te doy los elementos estos de la contraofensiva estadounidense, ¿no? Acaba de convocar a todos los países del Caribe. Estados Unidos acaba de convocar a los países del Caribe a una reunión energética. La idea es echar para atrás el proyecto Petroamérica de Venezuela. O sea, como te das cuenta, la diplomacia estadounidense está con todo, ¿eh?, hacia América Latina. Entonces yo creo que para mí es este origen, ¿no?, de los dos países, de los dos estados-región, estados-nación, Rusia y México, lo que nos hace ser tan afables unos con otros, ¿sí? Actualmente Rusia ya entendió que Estados Unidos está preparando la contraofensiva, seguramente va a tratar de mantener los pocos enclaves que tiene en energía, pero yo lo veo muy difícil. Aquí ya no hay, pues, esto ya no es cuestión de caerse bien o de tener empatías, no, aquí es cuestión de negocios. Pero efectivamente yo creo que los rusos y los mexicanos y también los latinoamericanos pues tienen mucho, ¿no?, que aprender unos de los otros, y reitero, emocionalmente pues nos parecemos.